Capítulo 6. El arte sacrosanto de compartir las riquezas. La riqueza compartida crea más riqueza, y usted puede compartir muchas formas de riqueza además del dinero. Los millonarios de hoy nos dicen que cualquiera puede llegar a serlo, ya que la riqueza está muy extendida y da origen a muchas oportunidades. Cuando el compartir tiene lugar en el propio hogar, se da origen a una armonía básica que contribuye al éxito y a la paz de espíritu en todo lo que se emprende. Empiece ahora mismo a compartir lo que tiene y, cuando tenga abundante dinero, sabrá compartirlo de una manera más inteligente y con un mayor beneficio. Usted hará dinero. Si no permite que las ideas negativas se lo impidan, usted marchará en línea recta hacia la riqueza. Sí, hará dinero en cantidades importantes, dinero que le vendrá debido a sus meritorios esfuerzos personales, dinero que empleará en la satisfacción de sus deseos, dinero que gastará ayudando a otros. Pero al mismo tiempo que forja su prosperidad desarrollará su carácter. Esto, como debe usted saberlo a estas alturas, no es otra cosa distinta, o harina de otro costal. Porque existe un fuerte vínculo entre la capacidad de hacer dinero y la de conocer el propio espíritu y realizar el yo personal en toda su plenitud. Vamos a examinar de nuevo una técnica que tiene que ver con el hecho de hacerse rico y al mismo tiempo poseer una invencible paz. En cuanto a compartir el dinero, usted verá que dicha técnica pertenece a su futuro, pero en lo que toca a compartir otras formas de riqueza, le pertenece desde ahora mismo. Empléela y asimiléla, convirtiéndola en parte de usted mismo. La vida se desarrolla conforme a la gran ley de la compensación. Mientras más se dé de lo que se tiene, más se recibirá en cambio, y con acrecentamiento. Uno que dio el 90% de sus horas de trabajo. Uno de mis distinguidos alumnos, Edward Choate, de la New England Life Insurance Company, de Los Ángeles, decidió ayudar al gobierno a vender bonos de guerra durante la Segunda Gran Guerra. Dedicó a ello el 80% de su tiempo, a cambio de lo cual no recibió ninguna compensación directa. Además de ello, consagró el 10% de su tiempo a aconsejar y adiestrar a otros hombres dedicados a los seguros de vida, competidores directos suyos. Por esto nunca pidió ni recibió compensación. El restante 10% de su tiempo lo dedicó a vender los seguros de vida que constituían su fuente de ingresos. Podría pensarse que quien regalaba el 90% de sus horas laborables terminaría en la ruina. Pero veamos. En el ramo de los seguros de vida se considera que a un agente vendedor le va magníficamente su vende $1 millón en pólizas al año. Pues bien, durante los primeros 3 meses de un año de guerra, Choate vendió más de $1,5 millones. La mayoría de estas pólizas las vendió sin salir de su oficina a personas que acudían allí a solicitárselas. Lo importante, es que eran personas que le recordaban por los servicios que prestaba mediante la cesión del 90% de su tiempo. Al dar todo ese tiempo, Choate nunca pensó en recibir nada en cambio. Sin embargo, la ley de compensación es tal que es inevitable el retorno de lo dado. Tal vez conviniera expresarlo de otro modo: cada vez que usted comparta con otro lo que tiene, vendrá a ser acreedor de ese otro. Y llega el momento en que la deuda se salda. Porque es cosa sabida que las deudas tienen que ser pagadas. Dieron un filosofía y recibieron beneficio multiplicado a cambio. Uno de los bienes más valiosos que se le pueden dar a una persona es el de la dirección. Muéstresele cómo consolidar sus fuerzas y concentrarlas en lo que pretende, y literalmente se le dará más que si se le obsequiara $1 millón. Andrew Carnegie dio incontables millones con el fin de que se establecieran bibliotecas públicas, esperando así diseminar los conocimientos de todas clases y elevar el nivel cultural de la nación. Pero más importante que todo ello fue el hacer factible la elaboración de la ciencia de la realización personal, en lo cual también tuve que ver. Una de las mayores recompensas de mi vida ha sido el ver que mi libro Think and Grow Rich se ha repartido en forma gratuita como un medio de extender dicha filosofía. El señor Choate es una de las personas que han obsequiado centenares de ejemplares. A menudo da el libro a personas que no tienen perspectiva alguna de llegar a ser tenedores de pólizas. A otros se lo regala porque el libro le ayudó a él a encontrarse a sí mismo. Y es indudable que esto le ha reportado utilidad, porque la obra ha contribuido a que más de una persona de quienes la recibieron de sus manos haya podido llegar a estar en condiciones de comprar el seguro de vida que necesitaba. Otro alumno mío se mudó a Oakland, California, con un capital de menos de $200. Invirtió la mitad de esa suma en Think and Grow Rich. Más tarde se acostumbró a prestar la obra a sus vecinos, pidiéndoles tan solo que al cabo de una semana se la devolvieran.
Al final de ese plazo, recogía su libro y lo prestaba a otra persona. Más tarde me relató lo que este hábito de compartir su propia filosofía había hecho en su favor. Cuando empecé a prestar esa obra suya me dijo, no alimentaba otro propósito que hacer amigos entre mis vecinos, introduciéndolos a una filosofía que contenía tanta amistad en sí. Entretanto inicié la operación de mi taller con una pequeña prensa. En breve tiempo algunos de mis vecinos que habían leído Think and Grow Rich empezaron a extender la noticia de la instalación de mi taller y mi filosofía de dar tanto como me fuese posible, y las órdenes empezaron a afluir. Nunca gasté un céntimo en publicidad. Nunca solicité un pedido. Lo último que supe de mi amigo fue que tenía en su establecimiento maquinaria por valor de $100.000 y que había ganado más de $1 millón. En esta ocasión me dijo asombrado, es más de lo que jamás oí en mi vida. Pero la verdad es que sí lo llega a oír usted cuando el oído se sintoniza con el grandioso arte de dar. No se trata de una idea nueva. Los mayores filósofos de todos los tiempos han señalado las riquezas que ganamos al dar por nuestra parte algo de lo que poseemos en dinero, tiempo, servicio, expresiones espontáneas de bondad y, en especial, amor. Dar a quienes se ayudan a sí mismos. Quien quiera que posea una gran fortuna, está abocado a recibir interminables peticiones de donativos. Sabe que la mayor parte de ellas provienen de gente que no usará el dinero para cubrir sus necesidades y mucho menos en algo que les ayude a desenvolverse y progresar. Como no puede investigar cada una de esas solicitudes, a menudo encuentra más sencillo el donar grandes sumas a obras de beneficencia. Quienes han trabajado intensamente para ganar dinero, saben que la virtud de este consiste en el uso que se le dé, no en su monto. Esto es cierto también ya se trate de 10 céntimos o de $1 millón. En una ocasión Martha Berry, de la Martha Berry Chool, de Georgia, se acercó a Henry Ford, en solicitud de un donativo para su colegio, pero este se negó a darlo. Muy bien, insistió ella, pero ¿estaría usted de acuerdo en darnos un saco de cacahuetes? Ford accedió a concederle lo que pedía. Con la ayuda de los alumnos de la institución, todos chicos y chicas labradores, la señorita Berry plantó y volvió a plantar los cacahuetes, vendiendo en cada ocasión la cosecha, hasta que convirtió el saco original en $600 contantes y sonantes. Fue entonces a donde Ford y le entregó los $600 diciéndole: «¿Ve usted lo prácticos que somos para emplear el dinero?». Entonces el entrevistado le devolvió el dinero, junto con $2 millones para que la señorita Berry levantara los magníficos edificios de piedra que en la actualidad adornan los terrenos de la Martha Berry Chool en Mt. Berry, Georgia. Pero eran pocos los regalos como este que hacía Ford. La experiencia le había enseñado que, con demasiada frecuencia, los donativos a escuelas son manejados por personas carentes de sentido práctico que saben muy poco o nada de sensatez en los negocios, o en las tareas agrícolas. Mientras vivió Martha Berry, el vagón privado de ferrocarril de los Ford podía ser visto estacionado cerca de la escuela una vez al año, mientras los esposos Ford visitaban a la maestra. Un multimillonario de la actualidad, Henry Cron, que arribó a los Estados Unidos como inmigrante procedente de Lituania, es ahora una figura destacada de la enorme empresa denominada General Dynamics Corporation. El señor Cron ha invertido una buena suma de dinero en un plan que enseña a los jóvenes a administrar capital. Ha establecido un fondo de $8.000 en muchísimos colegios, el cual es invertido todos los años por la clase superior de economía. Cuando estas inversiones rinden utilidades, se reparten entre los alumnos que componen la clase, pero el fondo, o sea el capital, pasa intacto a la clase del año siguiente. La riqueza engendra riqueza. Una fuerte suma de dinero en manos de un hombre por lo general no engendra tanta riqueza como el dinero que circula, siempre que quienes administran su circulación estén interesados en crear riqueza. La felicidad y la tranquilidad de una persona dependen de que comparta todo tipo de riqueza. Porque las relaciones comerciales no pueden describirse de una manera apropiada como una relación de amor entre comprador y vendedor, sin embargo, cuando en esa relación participa la idea del servicio al semejante, tiene lugar mucho beneficio para ambas partes. En cada automóvil que sale de nuestra línea de ensamblaje, solía decir Henry Ford, va un poco de mí mismo, porque de cada automóvil que vendemos, no pienso en términos de la utilidad que nos produce, sino de la utilidad y servicio que pueda prestar a otros. En cada automóvil que sale de nuestra línea de ensamblaje, va un poco de mí mismo, porque de cada automóvil que vendemos, no pienso en términos de la utilidad que nos produce, sino de la utilidad y servicio que pueda prestar a otros.
La idea de que una negociación dé a sus clientes algo más que una mercancía por el precio, no es nueva, y la historia nos demuestra que esa actitud engendra buenos negocios y buenos clientes. Pero las buenas relaciones entre el patrón industrial y sus empleados, no tienen esa misma antigüedad. Y es una cosa natural, cuando se considera que las empresas que emplean personas por millares no tienen más que unas cuantas generaciones de existencia. Han sido consideradas por sus propietarios como un medio para hacer dinero y, en este proceso, por desgracia, los trabajadores no han sido bien tratados. En años pasados, tuvimos nuestra época de ese tipo de piratas de la industria que nunca pensaron en compartir con sus empleados la riqueza que éstos les habían ayudado a forjar. En tanto que hacían grandes demostraciones de la opulencia de su vida en Nueva York, Newport y Palm Beach, veían con desdén a quienes alimentaban la idea de que una sociedad requiere de un gran número de gente bien pagada, que pueda comprar más productos y vivir una vida mejor. En la actualidad hay muchísimos más millonarios que antes. En el último decenio son más de 5.000 los nuevos millonarios que así se han declarado en sus declaraciones de impuestos. También, como ya lo dije con anterioridad, parece que los millonarios contemporáneos no son ostentosos como los de antaño. La mayoría de mis lectores no identificarían los nombres de algunos de los actuales millonarios y multimillonarios a que hago referencia. Tampoco en nuestros días los hombres de dinero parecen ansiosos de integrar una clase definida a la cual los pobres no puedan aspirar. Quiero citar las palabras de Artur Decio, quien hizo mucho dinero fabricando y vendiendo remolques habitación: es más fácil prosperar ahora que hace 15 o 40 años. Contémplese el crecimiento demográfico y la tremenda alza en el ingreso personal, no cabe duda que nuestro país está cargado de oportunidades. Y así es. Muchas de dichas oportunidades no existirían si la riqueza no estuviese mejor distribuida que antes. Los patrones han visto el valor que tiene para ellos, para sus empleados y para la sociedad en general, el hacer socios de la empresa a sus trabajadores. Una sociedad capitalista demuestra una y otra vez, que es el medio mejor de crear una riqueza máxima y bien distribuida. Una victoria de la ciencia de la realización personal. La Reverendo G. Le Tourneau Company emplea a mucha gente. Hace unos años recibí una llamada telefónica de un antiguo alumno mío quien era uno de sus ejecutivos. Le ruego que nos venga a ver inmediatamente, me urgió. Tenemos una dificultad que solo usted puede solucionar. Cuando llegué a la fábrica, supe que influencias comunistas habían penetrado en ella disfrazadas de sindicato o unión de trabajadores. La empresa solicitaba mi ayuda para inmunizar a sus empleados contra ese ismo, en la creencia de que si la crisis era salvada, pronto los trabajadores se percatarían de qué sistema de vida era el que les convenía. Me preguntaron cuánto cobraría por mi labor. Es posible que no les cobre nada, fue mi contestación. Todo lo que pido es una plena libertad para actuar y, si acaso no pudiera yo solucionarles el problema, no les cobraré honorarios. Si tengo éxito en extirpar esa penetración comunista, ya les diré posteriormente cuánto deberán pagarme. Y sobre esa base hicimos el trato. Instalé un catre en la fábrica misma y monté guardia día y noche. El problema fundamental tenía dos aspectos: el primero, que los trabajadores parecían no darse cuenta de que la compañía les retornaba parte de la riqueza que ellos ayudaban a crear, y el segundo, que eran muy pocos los individuos que tenían alguna idea del poder que tenían de hacer que sus capacidades se multiplicaran por medio de la ejercitación de una actitud mental positiva. El miedo a la pobreza y otros temores invalidantes predominaban en ellos. La fe en la riqueza y en la felicidad, así como en el poder de cada persona para enriquecerse y crear su propia felicidad, había sido ahogada por un pensamiento negativo. Preparado así el terreno para la siembra de sus semillas de discordia, los infiltrados de mentalidad comunista persuadieron a sus compañeros de que su futuro descansaba en las manos de otros y que para ello tendrían que aceptar el verse convertidos en meros engranajes de una máquina económica, que era un error el creer que un hombre de fe y ambición pudiera elevarse a donde los hombres de mentalidad negativa no podían seguirle. Al enfrentarme a los comunistas, nunca les mencioné. Me concreté a enseñar la ciencia de la realización personal y eso fue todo lo que tuve necesidad de hacer. En breve tiempo los trabajadores de Le Tourneau se percataron de la grandeza que nadie puede ni debe manejar en su lugar. Vieron con claridad lo que en verdad significa el trabajo y las recompensas que acarrea al hombre que tiene una meta además de las 3 comidas al día y que realmente quiere realizar sus ambiciones. Se cercioraron de que los ricos de su época no tenían ningún poder natural que ellos mismos no poseyeran, y que todo lo que tenían que hacer era descubrir sus capacidades para prosperar y emplearlas.
Mis enseñanzas se vieron coronadas por el éxito. Al expresar mis honorarios, se me pagaron al punto, sin discusión. 8 meses más tarde, la empresa me los aumentó. Esto es lo que ocurre cuando los hombres se percatan de que la riqueza no es algo que deba arrebatársele a otro, sino que es algo que es menester crear por sí mismos prestando servicio a otros, y que es encendida, iluminada por el impulso personal positivo, pleno de alegría. Esta es la verdadera riqueza que contribuye a la paz del espíritu. Ignoro cuántos de los trabajadores de la compañía Le Tourneau se habrán hecho ricos, pero lo que sí sé es que ellos tuvieron buena razón para portar en su mente la auténtica imagen de la riqueza y el compartirla con otros. La participación de la riqueza en el hogar. Mucho es lo que se puede saber de una persona viendo lo que sucede en su casa. Porque quienes tienen éxito en la vida, no solo en el dominio de la mecánica de algún oficio, tienen por lo general, hogares en los cuales ninguno es el jefe absoluto, y en donde existe un verdadero amor y un auténtico compartir. He estado en casas de ricos cuyas esposas tenían que pedirles dinero para comprar las prendas de ropa indispensables. También he visitado hogares de pobres en los cuales cada compra tenía que ser discutida a fin de que quedara dinero bastante para la comida, y la casa del pobre era la más feliz porque en ella predominaba un espíritu de compartir, aun cuando se resintiera mucho la falta de dinero. En ocasiones se me ha pedido que aconseje en dificultades matrimoniales y, al hacerlo, me he visto precisado algunas veces a recomendar la separación de los cónyuges. En estos casos me basé en razones justificadas, las cuales puedo asegurar que no eran una bicoca. Pero lo que importa aquí es que en todas esas situaciones advertí una carencia de capacidad para compartir. Déjese que ese no compartir se afinque en cualquier nivel, en cualquier aspecto de la vida matrimonial, y téngase por seguro que se suscitarán grandes problemas. Usted va a hacer dinero, cuando esto suceda, no deje de destinar una cantidad a su esposa, para que la gaste como quiera. Sin embargo, no deberá entenderse que ese dinero será sacrosanto e intocable, pues si llegara a presentarse algún contratiempo económico, ella lo compartirá con usted como corresponde a una esposa buena y amante. Será, su, dinero de ella en el sentido de que mediante él usted la reconoce como una persona humana por propio derecho, como su compañera, no como una sierva. Tengo entendido que gran parte de las charlas que se desarrollan en las salas de belleza versan sobre las astucias y tretas de que se valen las mujeres para sacarle el dinero a sus esposos. No escasean las que les extraen unos pocos dólares del bolsillo del traje mientras duermen. Otras inventan caridades o gastos escolares de los hijos. Aparentemente, muchas esposas se ven obligadas a recurrir a tales tácticas para poder mantener una casa decorosa, porque sus maridos no muestran ninguna disposición de darles nada más que lo indispensable para ir pasando. Por otra parte, no faltan mujeres que, en el santuario del departamento de secadoras de pelo, revelan que han perdido en el juego o parecidas actividades, lo destinado en el presupuesto familiar a la compra de alimentos y no osan comunicárselo a su esposo. Rara vez, la suma perdida es importante, ya que en general se trata de juegos en que se apuesta muy poco. Lo malo es la falta de sinceridad hacia su marido. Esto no puede dar buen resultado. Si supieran ustedes lo fácilmente que se encoleriza mi esposo, suelen decir esas señoras, se explicarían por qué no quiero decirle lo ocurrido. De lo cual se desprende que se necesitan 2 personas para crear una situación difícil. Agréguese a lo anterior que muchos maridos jamás informan a sus mujeres cuánto ganan o gastan en bebidas. O el monto de sus pérdidas jugando a las cartas. Cuando el varón demuestra que está dispuesto a compartir, la mujer, por su temperamento mismo, se muestra ansiosa de hacer lo mismo, amorosamente, con él. En la lista de lo que el hombre debe informar a su mujer, figura el dinero que percibe y la forma en que lo gana. Las mujeres por lo regular se quedan en el hogar mientras el esposo se irá a ganarse la vida. Cuando éste regresa, a la mujer le agrada que traiga consigo algo del mundo exterior. Es un hombre inteligente aquel que cuida de que su mujer sepa en detalle qué es lo que él hace, dónde pasa su tiempo, sin que ella tenga que preguntárselo. Tiene cierta resonancia sexual esto, ya que la esposa puede ponerse celosa sin razón, sobre todo cuando su marido tiene un empleo que no le ata a un escritorio o banco a la vista de otros. Comparta y será un cónyuge, no comparta y, aun cuando esté casado, será como si viviese solo. Recuerde y medite de nuevo los motivos capitales que en número de 9 estudiamos en el capítulo 3. Para refrescar su memoria, los cito de nuevo. Los 7 motivos, emociones, positivos son: 1. La emoción del amor.
2 la emoción del sexo. 3 el deseo de ganancia material. 4 el deseo de autoconservación. 5 el deseo de libertad de cuerpo y mente. 6 el deseo de autoexpresión. 7 el deseo de perpetuar la vida después de la muerte. Los 2 motivos, emociones, negativos son: 1 la emoción de cólera y venganza. 2 la emoción del miedo. Se ha dicho que los primeros 3 motivos básicos, el amor, el sexo y el dinero, son los que, por así decirlo, gobiernan el mundo. Yo no diré que esto sea por entero cierto, pero sí hay mucho de verdad en ello. El hombre que no ha compartido en forma auténtica su vida con la de la mujer de su elección, no puede conocer toda la magia del sexo y el amor en su más sublime expresión. Pero cuando posee esos motivos, suele conectarlos al tercero, como si fuesen una potente dínamo. Entonces hace más y más dinero a efecto de compartir más y más las comodidades y atractivos de una vida desahogada con su esposa. Porque ninguna porción de la existencia puede vivirse separada de las demás porciones. Cuando se triunfa en un área, esto ayuda a triunfar en las demás. Eso es cierto sobre todo cuando se goza de paz espiritual en el hogar, porque entonces se disfrutará de la misma paz en cualquier lugar. En lo que toca a esto, me permitiré contarle algo con respecto a mí. Hubo una época de mi vida en que cambiar una llanta pinchada me sacaba de quicio. Ahora, si este contratiempo me ocurre en alguno de los largos viajes en automóvil que realizo por lugares agrestes de mi patria, cambio la llanta sin el menor disgusto. Y es que en años pasados, yo tenía una musculatura más desarrollada, pero no viajaba con la mujer escogida por mí, cosa que ahora sí sucede. Todos tenemos algo que compartir y salimos ganando al hacerlo. Cuando un desconocido le detiene a uno en la calle para preguntarle una dirección, se comparte con él el propio conocimiento al informarle lo que desea. No es necesario ser rico para hacer esto. Si se es rico en bondad humana, se le proporcionará al que pregunta una cuidadosa explicación y tal vez hasta se le acompañe a la próxima esquina para señalarle el camino. El más pobre de nosotros tiene mucho que compartir. En cierto modo puede decirse que un pobre tiene tanto que compartir como un rico. Desde luego todos tenemos el amor y la bondad. Yo sugeriría 3 modos generales de compartir, que se encuentran al alcance de casi todas las personas. Quizá no haga usted uso de los casos particulares presentados como ejemplos, pero la lista servirá para abrir su espíritu a numerosas posibilidades de compartir algo más que el dinero. 1. Comparta sus conocimientos o talentos especiales. Muchos de nosotros poseemos alguna habilidad especial o conocimiento que nos ayuda a ganar dinero. Estamos acostumbrados a vender eso. Ahora busquemos la forma de dar esa habilidad o conocimiento sin pensar en beneficios económicos. Un local para club de muchachos que era muy necesario, fue edificado en una barriada miserable de una gran ciudad. Los costos básicos de la construcción fueron aportados por una importante fundación de beneficencia, pero el club nunca podría haber iniciado sus actividades si no hubiese sido por las personas que aportaron su talento en forma gratuita. Un abogado se prestó a colaborar en la preparación de los documentos legales. Un carpintero instaló los compartimientos en los vestidores. Un pintor trabajó en persona y supervisó a un equipo de voluntarios que pintó todo el interior de alegres colores. Un albañil instaló una rampa de hormigón en una de las entradas a fin de que los chicos que tuvieran impedimento físico pudieran entrar por sí solos y con facilidad. 2. Comparta cubriendo una necesidad siempre que tope con ella. El señor A prestó su segadora de césped a su nuevo vecino, el señor B, quien no había tenido tiempo de comprarse una. Este fue el principio de una amistad excelente de buen vecino entre las dos familias, pero hubo un momento en que las cosas parecieron marchar mal. Después de que el señor B hubo arreglado su prado, devolvió la segadora con una gran melladura en una hoja. Al notar esto, el señor A comentó diplomáticamente que el señor B debía tener algunos pedruscos no visibles enterrados en su jardín, los cuales habían echado a perder la navaja. El nuevo vecino, disgustado, replicó que la hoja ya estaba estropeada cuando se le prestó el artefacto, y se retiró sin más. Como la melladura se veía brillante y reciente, apenas si era admisible lo aducido por el señor B. De todos modos, el señor A no dijo nada. Limitó su relación con el vecino a saludarlo con leves inclinaciones de cabeza cuando se topaba con él en la calle. Un día el señor B se presentó ante el señor A llevando una segadora nueva y se la presentó a este. Le ruego que acepte esta segadora, le dijo al mismo tiempo. Sabe usted, le manifiesto con franqueza que yo sabía bien que había estropeado la hoja, pero en esos días no tenía dinero para mandarla a componer.
Creo que debería habérselo dicho a usted así, pero la cosa es que no lo hice. Ahora me encuentro en mejores condiciones económicas y para enmendar mi hierro quiero hacer algo más que mandar arreglar la segadora. Así son pagadas muchas deudas de carácter no pecuniario, incluso con intereses. Mucho más valiosa que el objeto en sí, fue la atmósfera de cordialidad que imperó entre las dos familias de ese día en adelante. 3. Comparta el reconocimiento y la apreciación. Observe con cuánta frecuencia es usted reconocido en un determinado papel, digamos en el de cliente, y de acuerdo con ello se le trata. Ahora invierta la situación y reconozca usted a la otra persona. Este procedimiento le suministrará ilimitadas maneras de compartir. Por ejemplo, llega usted en su coche a una estación de gasolina en un día caluroso. El empleado acude a toda prisa, enjugándose el sudor de la frente, ansioso de darle un servicio rápido. Usted ve en él a una persona que tiene sus propios problemas y le dice: no se apresure, hace demasiado calor para hacer las cosas tan aprisa. Esto él lo recordará con agradecimiento la siguiente vez que usted vuelva. Ahora supongamos que usted es patrón o capataz. Uno de sus subordinados hace un trabajo excepcionalmente bueno. Más de un patrón o capataz se diría que para eso se le pagaba al hombre, para que hiciera un buen trabajo y punto. Pero un supervisor más discreto e inteligente se preocuparía de hacerle ver al trabajador que su acertada labor había sido notada. Cuando una persona hace un buen trabajo, quedará predispuesto favorablemente hacia quien se lo reconozca. Más aún, de allí en adelante tratará de mantener su labor en un plano de alta calidad. Pero habrá casos, quizá muchos, en que usted muestre bondad, o preste servicios gratuitos, sin obtener nada a cambio, ni el más mínimo reconocimiento. En esas ocasiones recuerde que siempre habrá un pago dentro de usted mismo, porque cuando uno se entrega, crece en estatura moral. Además, recuerde la ley de la compensación, la cual siempre trabaja en su favor cuando usted pone su parte. Páginas adelante ahondaremos más en las maravillas de la compensación. Busque cómo compartir su riqueza. Y no pregunte, ¿qué riqueza?, porque al compartir, usted verá que es más rico de lo que pensaba. Comparta algo más que dinero y, cuando usted llegue a tenerlo en abundancia, estará más a tono con las necesidades humanas y su dinero proporcionará beneficios adicionales a aquellos con quienes lo comparta. El secreto supremo es como un tesoro enterrado a medias, ante el cual puede usted pasar 100 veces al día sin notar su existencia. Sin embargo, ya lo está viendo ahora con el rabillo del ojo. Revisión del capítulo 6. Mientras más dé, más recibirá a cambio. Hasta quien regaló el 90% de su tiempo laborable pudo hacerse rico. Cuando comparte usted sus bienes con otra persona, se convierte usted en su acreedor y esa deuda tarde o temprano le será pagada. También puede compartir orientación en forma de una filosofía que conduzca a la paz del espíritu y a una gran riqueza. Dar a quienes saben ayudarse a sí mismos es un modo constructivo en alto grado de dar. La riqueza engendra riqueza. Cuando una relación de compraventa contiene la idea de servicio al semejante, ambas partes se benefician. Muchos de los primitivos industriales de Estados Unidos tomaban cuanto podían de sus trabajadores y daban a estos, a cambio, lo menos que les era posible. La riqueza en la actualidad está más extendida y esto crea más oportunidades. Los millonarios de hoy no buscan hacer ostentación de su riqueza. Cada vez hay más millonarios y los ricos ya no se consideran a sí mismos como pertenecientes a una clase superior diferente. Al mismo tiempo que se hace uno rico, se puede hacer la propia felicidad. Son muchas las personas que trabajan para otros, que no perciben hasta qué punto comparten la riqueza que crean, no cómo pueden crear infinita riqueza en sus vidas por medio del poder de una actitud mental positiva. Los ricos no tienen poderes naturales negados a los pobres. Todo hombre lleva su propia grandeza en su espíritu y es precisamente él, y no una fuerza externa, quien puede exteriorizar esa grandeza. Compartir la riqueza en el hogar. Las personas que tienen éxito en la vida, por lo general, hacen que en sus hogares prevalezca el amor y el compartir mutuo. Cuando un matrimonio no comparte, pueden surgir graves problemas. Cuando un hombre demuestra su disposición a compartir, su mujer responde en la misma forma cariñosamente. 3 motivos básicos, el amor, el sexo y el dinero, se dice que rigen al mundo, y esto puede comprobarse en muchos casos. Ninguna porción de la vida puede vivirse separadamente de las otras porciones. Todos tenemos algo que compartir. Se pueden compartir los conocimientos, el amor y la bondad,
no importa lo pobre que se sea. Casi todo el mundo puede compartir en 3 áreas que se ofrecen una y otra vez: pueden compartirse las capacidades y los conocimientos, puede compartirse mediante la satisfacción de una necesidad cuando ésta se ve, se puede compartir el reconocimiento y la apreciación de otros y el trabajo que hacen.